y en ese artículo hablan de farmacocinética, en especial hacen una comparación de la farmacocinética en infantes con respecto a lo que sucede en adultos y cómo hay diferencias en algunos aspectos. No sé si les tuvieron, sí, contestaron a un cuestionario, también vi que a la mayoría le fue bien. No sé si algo en especial que les haya llamado la atención del artículo. Bueno, ¿y yo? Sí, a ver. Bueno, bueno, el cuestionario mencionaba que por qué en los bebés se acumulaba más, bueno, un tipo de fármaco. Y bueno, ahí, bueno, según yo, estaban bien dos preguntas, que era la correcta y aparte la que mencionaba que el bebé tenía más cantidad de agua que pues un adulto. Entonces, por ejemplo, en ese caso se acumularían más en el bebé los fármacos que están en tipo, eh, en un tipo de ionización por la cantidad de agua o no. Ah, Es- a ver si, no me acuerdo bien de la pregunta esa, pero lo que pasa que ahí, bueno, al menos en el artículo, el- hacían diferencia, incluso, no sé si tenga eso que ver con lo que mencionas, pero en cuanto a absorción, como que también es difícil que lo absorban y que pase a su sistema de los bebés. Y entonces, desde ahí como que hay una limitante en cuánto es la biodisponibilidad en, en infantes con respecto a los adultos. Y bueno, y luego los demás procesos, una vez ingresando, a lo mejor ahí sería una diferencia, pero sí una vez ingresando el fármaco al interior del organismo, en un bebé pues va a ser mucho más difícil que se, que se eliminen y entonces va a tender a acumularse más. Pero deja ver, deja abro porque no recuerdo exactamente cuál era la pregunta, cómo era, deja ver si... Pero no te referías a eso, a que había esas posibles respuestas. bueno, si quiere deje, abro yo también el cuestionario, es que Ajá. a lo mejor no me acuerde muy bien. Pero, ¿Será esta cómo es la depuración de paracetamol en niños? En neonatos es mayor en un 62% comparada. ¿Esa será? no, ese no es. Esa no es. ¿Por qué la cantidad de fármaco que pasa de la circulación sanguínea a los tejidos puede ser mayor en neonatos que en adultos? Ah, sí, es esa. Esa. ¿Por qué la cantidad de fármaco que pasa de la circulación a los tejidos puede ser mayor en neonatos que en adultos? Bueno, pues una y yo creo que la más importante por la presencia de proteínas plasmáticas en neonatos es mucho menor la cantidad de proteínas plasmáticas y entonces lo que esté en circulación va a ser más fácil que ingrese a tejidos. En cambio, en adultos todas esas proteínas plasmáticas van a retener
lo van a mantener ahí como de reserva y hasta que pueda pasar a los tejidos. Porque ¿cuál otra decías que podía ser? Porque los adultos Bueno, yo, tienen un menor porcentaje de agua total. Esa decías que... sí, bueno, yo estaba entre esas dos y pues desafortunadamente la No, saqué mal. los adultos contienen es que es cierto, los adultos contienen un menor porcentaje de agua que los neonatos, eso es cierto, pero no es razón para que se dé la distribución, para que la distribución sea mejor. Sí, esa no es una razón. Ok, muchas gracias. Sí, gracias. No sé, ¿tuvieron alguna otra duda o algo que les haya llamado la atención del artículo? Lo que sí en las presentaciones y como lo hemos visto, siempre hemos manejado, y en mucha literatura así se maneja, que los sistemas de secreción y los sistemas que participan en la biotransformación, las enzimas y todo estos sistemas, eh, en mucha literatura se manejan 8 semanas como como que a partir de ahí ya empieza a estar más maduro el organismo. Y aquí en el artículo se habla incluso hasta 3 años, 30 meses, algo así. Entonces, pues sí, puede ser variable y más bien depende del sistema de que se trate. Tal vez algunos, y puede ser que para algunos de estos sistemas de eliminación estén completamente maduros a los 8 semanas. Pero sí, para que esté completamente maduro el organismo se requieren pues más meses, 2 años o incluso un poco más. Pues no sé, ¿tuvieron algún otro problema? Si no, podemos continuar para terminar ya con la presentación que estábamos viendo y ya prácticamente terminar con el tema de farmacocinética. Yo tuve una duda con lo que decía del 62%. Es que no sabía muy bien qué me estaba diciendo el artículo con ese número. O sea, decía que tenían un clearance del 62%, pero no entendí en el cuestionario por qué mayor o por qué menor. Pues ahí me confundí un poco. Ah, a ver, dejen ver si puedo abro el artículo para... mm, para ubicar esa parte, porque, a ver, y a lo mejor luego la pregunta estuvo un poco confusa también, ¿verdad? Em, es más, déjenles comparto. Incluso estos artículos, bueno, los saqué es como una editorial que publica artículos que provienen de investigaciones, sobre todo de universidades, y a veces sí traen errores, no traen, por ejemplo, aquí venía como mal citada la figura, pero en general pues trae información básica que podemos comparar un poco con lo que se lee en los libros. A ver, la cantidad, a ver, lo voy aquí tengo el artículo aquí, pero creo que no lo pueden ver, entonces lo comparto para que veamos esa parte. Mm, a ver, otra vez no sé cómo compartir, es un documento mm, no se compartió, ¿verdad? Otra vez.
Sí, ahorita sí se vio. Sí se vio, así sí lo estaban viendo. ¿Ahí lo ven? No, ya lo dejé de No, compartir. ahorita No, ya no, doctora. A ver, otra vez. Ah, ya. A ver, ustedes me dicen, ¿ahí lo ven? No se ve, doctora. ¿No se ve? Sí, ya se Ah, ve. sí se ve. Y sí es esta parte, ¿no? La cantidad de agua es esta, justo esto. Era lo del paracetamol, creo. Ah, Que decía algo del 62%. ya. No, entonces, déjenme- y ahorita vemos la pregunta. Ya, del paracetamol. Un estudio realizado por Anderson describió la farmacocinética del paracetamol en neonatos e infantes y la compararon con datos de 4 estudios similares para dosis entre 30 y 40 miligramos durante 2 días y concluyeron que el clearance, que es a lo que nosotros le hemos llamado depuración, ahí esa palabra se las corregí bien porque la pusieron en inglés, del paracetamol al nacer es del 62% y el volumen de distribución de 174. Quiere decir que si hablamos de depuración, al nacer es un 62% comparado con niños mayores. Recuerden, la depuración es la capacidad del organismo de eliminar al fármaco por unidad de tiempo. El volumen, por ejemplo, si hablamos de plasma, el volumen de plasma de que se elimina el paracetamol por unidad de tiempo. Entonces, en niños mayores es, digamos, del 100%. Y al nacer, neonatos, es del 62% de ese total que eliminan en niños mayores y en personas mayores. Entonces ya aquí, desde los niños mayores, ya pueden eliminar completamente el paracetamol y en neonatos es nada más del 62%. Entonces, a ver, vamos a ver. No sé si aquí se entiende así esta parte. Vamos a ver cómo decía la pregunta. Creo que esta sí era la primera que había dicho. ¿Cómo es la depuración de paracetamol en niños? En neonatos es mayor un 62%, no, es menor. En neonatos es menor un 62%, es menor comparada que en mayores en un 62%. Por eso yo aquí en las preguntas sí le puse depuración y en el artículo venía como clearance. Ahí fue la confusión. Es que yo creo que me confundí porque como arriba venía que el paracetamol tiene una baja, bueno, casi no se une a proteínas plasmáticas, como que me confundí y dije, ok, si tiene una baja afinidad por las proteínas plasmáticas y los neonatos, pues aparte de que tienen una menor concentración de proteínas y aparte sus proteínas tienen una menor afinidad, pues como que pensé que se iba a depurar más fácil para por eso iba a Sí, ser mayor, pero pues no. sí, no, y por algo, como no es nada más la distribución, y que sería lo que haría las proteínas plasmáticas, no es nada más lo que hace la distribución, no es nada más lo que facilita la eliminación, sino todos los otros procesos, la biotransformación y los sistemas de secreción que también están inmaduros, ambos procesos están inmaduros. Entonces, sí, aunque se distribuya muy bien, a lo mejor lo que va a suceder es que alcance su sitio de acción muy rápidamente, pero el problema va a ser que los otros procesos de eliminación van a dificultar su depuración.
porque no están maduros, se va a dificultar su depuración porque no están maduros. Entonces, pues es lo que dice así, al nacer es del 62%, pero sí es un 62% menos comparado que con los mayores. Sí, ya quedó Sí. claro, es que no supe Sí. interpretar bien el número, pero pues sí quedó Sí, claro. pero sí queda claro, sí. ¿Alguna otra duda del artículo, del cuestionario también? Yo sí tengo. Sí, a ver. Había una también en la que decía sobre el pH. Yo tenía una duda. ¿En el artículo o en las preguntas? En las preguntas venía sobre el pH, que cómo es que influía A ver si la el encuentro. pH gástrico. Mm, Que decía como si se podía absorber una base en un pH. No sé si viene por ahí, no me acuerdo muy bien cómo venía formulado. ahorita la buscamos. Sí, tengo que ver de una por una, como tengo que abrirlas para ver cuál es. Ah, ¿cuál es la consecuencia de la administración de medicamentos a niños menores de 30 meses relacionados con el pH ácido que tienen, aún debido a la madurez, que tienen un pH, está mal hecha la pregunta, pero deje, sí, hay como que le faltó una palabra, pero déjenles ubico acá, es en la parte de absorción, en el artículo, en el apartado de absorción. El pH en infantes, bueno, dice, después de las 24 horas se produce un estado de moderada clorhidria. No están secretando, como están inmaduros, no están secretando ácido a la luz del estómago. Entonces cuando ya en adultos el promedio es entre 1 y 3 el pH, en estos neonatos es de entre 6 y 7. Está muy alcalino porque no están liberando ácido clorhídrico. Y dice que el pH se alcanza hasta cerca de los 30 meses. Entonces estamos aquí, hasta aquí. Eso es lo que dice el artículo, que el pH es alcalino. Entonces aquí la pregunta, y era un poco más bien relacionado con lo que hemos visto. ¿Cuál es la consecuencia de la administración de medicamentos a niños menores de 30 meses pensando que tienen una inmadurez en el sistema de secreción ácida y entonces el pH de su estómago es cercano entre 6 y 7? Eso es lo que dice el artículo. Entonces, las opciones son: la absorción de ácidos débiles es menor que en adultos. Maestra, también podría ser la de la absorción de fármacos básicos es menor que en adultos. La absorción de fármacos básicos, no, más bien es mayor, la absorción de fármacos básicos es mayor en esos niños que en adultos, porque el fármaco básico, como va a ser cercano aunque es un pH ácido, pero va a ser más alcalino que en adultos. Y entonces, comparado con los adultos, los infantes, los bebés menores de 30 meses, van a tener al fármaco básico no ionizado, entonces va a ser más fácil su absorción. Por eso esa no era una buena respuesta. En cambio,
la absorción de ácidos débiles es menor, es así, es menor, porque van a estar más ionizados. Ah, ok, ok. ¿Sí? Muchas gracias, doctora. Sí, ya entendí. Y entonces, pues, todo tenía que ver con la absorción, pero sí es menor. No es mayor de ácidos y no es menor de bases. Y lo de la distribución y eliminación, pues tampoco no tenía nada que ver. Sí. Pues sí estaban Sí, parecidas, doctora, pero gracias. sí queda claro ahora. Sí, gracias. De nada. ¿Alguna otra? Bueno, parece que no, ¿verdad? Sí, Entonces, doctora, así, pero a es ver. que una compañera que le está fallando su internet, Ajá, me dice que si puedo preguntar por ella, es Ivonne, sí, sí. que se dice que sacan medicamentos de uso pediátrico solamente con pruebas en adultos. ¿Esto no ha sido controlado a lo largo del tiempo para evitar efectos adversos? Esa es la pregunta, ¿verdad? Sí se las planteé. A ver, vamos a buscarla. Sí estás leyendo la pregunta, ¿verdad? Bueno, me lo mandó Te Ivonne lo por mando así. chat, A ver, pero no sé si sea... porque, bueno, esto también lo tomé así directamente, pero a ver si lo encuentro en el artículo. Eh, creo que vienen las conclusiones, creo que fue de las últimas. Aquí, bueno, en la discusión dice, considerar al niño, en especial al recién nacido, como si fuera un adulto, ha producido casos severos, ha producido casos de severa iatrogenia medicamentosa, kernicterus, síndrome gris, sordera, etc. Entonces, de ahí nada más tomé la pregunta como que me explicaran qué quería decir en ese párrafo. Y entonces las opciones, a ver, espérenme, ¿cuáles? Dejen ver si lo encuentro. Es que se están tardando en enviar sus preguntas por chat. Ahí Me está hay más. diciendo, sí, me está diciendo que en caso de que se hagan pruebas en niños, que se hacen para evitar las intoxicaciones con ellos. Es como, a ver, es que a ver, a lo mejor no lo he entendido bien. ¿Me está haciendo esa pregunta? Sí, me parece que sí. O sea, Es como, a ver, las- entonces repítela porque creo que yo estaba buscando otra cosa. dice, en caso de que se hagan pruebas en niños, que se hacen para evitar intoxicaciones con ellos. Durante la prueba será, Sí, durante las pruebas. durante las pruebas. Bueno, cuando se hace ya la evaluación de los medicamentos ya en voluntarios, pues el estudio, y bueno, sobre todo cuando es en niños, tiene que estar bajo la supervisión y observación así muy estrecha. Casi todos estos pruebas ya en niños, sobre todo, se hacen dentro de un hospital. Y generalmente primero se hacen las evaluaciones en adultos y entonces ya más o menos se tiene un referente. En niños se empiezan a evaluar pues dosis mucho menores. Y bueno, sí, aquí pues hablamos de voluntarios, pero pues no son realmente voluntarios. Cuando se hacen estas evaluaciones en niños, pues es como mucho más complicado, porque más bien se utilizan niños que requieren de algún tratamiento y entonces las pruebas tienen que hacerse eh, pues tratando de averiguar que ese tratamiento sí funcione,
pero sí tiene, pues sí es muy complicado, tiene que hacerse dosis primero muy bajas y observar que no haya efectos, y la observación es muy estrecha aquí, sí, con en esta investigación. Son bebés que están en observación directa con el médico, con los médicos, todo un cuerpo de médicos. A veces en adultos, algunas pruebas pues se pueden hacer en ambulatorios, pero sí, cuando es con infantes, y pues la autorización, tanto de hacer el experimento como la autorización ya de hacer la prueba con los niños, pues sí es pues, muy complicada. Pedir autorizaciones a los padres o a los tutores y a las autoridades para que se puedan hacer estas pruebas en niños es complicado. Y primero tener todo el protocolo establecido y las dosis que se van a administrar y qué se quiere obtener de todas esas evaluaciones que se van a realizar, tiene que estar muy, muy claramente escrito cada objetivo, cada maniobra que se va a realizar, cada dosis que se va a evaluar, y relacionada con lo que se quiere obtener. Entonces, por eso a veces, y a veces más bien salen al mercado y hasta después casi que se empiezan es como de lo último que se hace en las pruebas en niños en general, en menores y pues sobre todo en neonatos, en infantes más pequeños. Son voluntarios, pero más bien porque no, a veces son voluntarios porque no hay otra alternativa. Se tiene que probar en ellos porque no hay otra alternativa de medicamentos. Si lo hay, no, casi es mucho más complicado que se metan a buscar una alternativa de la que ya hay un tratamiento medicamentoso para ese padecimiento. Pues sí, es difícil que se pruebe en niños. Entonces mejor se evalúa solo que de veras haya probado que en las pruebas en adultos, con personas mayores, sí tenga un beneficio extra a lo que ya está aprobado. ¿Sí? Si no, pues es todo un protocolo, pues es lo que le podría contestar a la pregunta que se hace para evitar intoxicaciones. Es todo un protocolo muy rigurosamente estudiado previamente a establecer las dosis, y a veces, y bueno, se tiene que tener la autorización, pero sí estas pruebas en neonatos sobre todo se hacen cuando no hay un tratamiento específico para el padecimiento. El paracetamol, aunque parezca que ya pues sí, bueno, ya son muchos años, pero sí antes no se utilizaba tanto, y lo que se daba a niños era ácido acetil salicílico, que pues se han hecho pruebas de que tiene varios efectos adversos en niños, sobre todo cuando tienen fiebre o cuando tienen una infección viral, surgen otro tipo de complicaciones. Y hasta, pues recientemente, no crean, tiene a lo mejor 30, 40 años el paracetamol. Antiguamente no se dosificaba a menores. Entonces, pues sí, a veces tiene que pasar incluso mucho tiempo para que se averigüe exactamente qué sucede con niños, porque se tienen que tener especiales cuidados. ¿Cómo se evita la intoxicación? A veces no se evita, simplemente se vigila que se puedan controlar los efectos, si es que no se puede evitar esta intoxicación. Sí, no sé si, me imagino que por ahí va la pregunta. Sí, dice Ivonne que muchas gracias. Muchas gracias. Sí, de nada, de nada. ¿Alguna otra Doctora, pregunta? Sí, a ver, ¿quién? Es que no, bueno, se me trabó el audio y no entendí muy bien lo de el pH gástrico. No sé si lo pudiera explicar así, Sí, por bueno, favor. lo que dice el artículo es que en neonatos, y dice que hasta ay, no me acuerdo hasta qué edad, pero al nacer, casi al nacer, y los primeros meses,
el neonato no tiene desarrollado el sistema de secreción de ácidos, entonces su pH gástrico está muy alcalino, está entre 6 y 7. Y bueno, las opciones que daba era en relación al movimiento, a la difusión simple. Si se administra un fármaco ácido, ¿qué pasa en un pH tan alcalino? Y eso pues comparado con los adultos. Aquí la opción correcta era que en comparación, a ver, voy a ver si localizo las opciones. En comparación con los adultos, un recién nacido va a, bueno, pensemos en un ácido. Si el pH está alcalino, el ácido va a estar ionizado, entonces su absorción va a ser menor. En cambio, si se administra una base, la base no va a estar tan ionizada como en un adulto, entonces su absorción va a ser mayor. De las opciones, las localizo, ya lo perdí otra vez. Pero sí, creo que así como venía, la opción buena era que un ácido que se administra en un neonato va a ser más fácilmente, va a tener un ácido en el pH alcalino va a estar ionizado, entonces no se va a absorber, entonces va a tener una menor absorción. Aquí está. La opción buena, así viene el enunciado. La absorción de fármacos ácidos débiles es menor que en adultos. Va a ser menor en neonatos que en adultos por esta ionización. No sé si queda claro, porque la otra opción era que fuera mayor, pero no, se limita. Sí, al estar un poco más alcalino se limita. Y lo que sí es que se favorece la absorción de las bases. Por eso también la otra opción de que la absorción de fármacos básicos es menor tampoco era correcta. Ok, muchas gracias, doctora. Sí queda claro ya ese punto. Sí, En el artículo no lo manejan así, pero más bien lo relacioné con ese pH, con lo que habíamos visto de la ionización y de la difusión simple. sí, muchas gracias, doctora. De nada. ¿Quién más iba a preguntar? Yo, doctora. A ver. Bueno, esta pregunta es en relación a la que hizo mi compañera Ivonne sobre la intoxicación, pero era en relación en cuanto a cuando una persona, o bueno, cuando se administra un fármaco por vía intravenosa y hay una intoxicación. ¿En esos casos hay algún tratamiento o cómo se podría tratar? Sí, bueno, va a depender del medicamento que se haya administrado. De hecho, hemos hablado, la vía de administración intravenosa, pues tiene como mayor riesgo ese de que se pueda producir más fácil una intoxicación, sobre todo si no se hicieron bien los cálculos y se administra una mayor cantidad de la que se tenía que administrar. Entonces, sí se presenta la intoxicación. Muchas veces lo que hay que hacer es o acelerar la excreción o dar algo que contrarreste a la acción de ese medicamento. Por ejemplo, si se sabe que actúa sobre ciertos receptores, el tratamiento sería administrar algo que bloquee a esos receptores. Ese sería un tratamiento farmacodinámico, porque tendría que ver con el mecanismo de acción. La otra que comentábamos también de las bases, y bueno, tendría que ver con cómo es que se elimina, tendría que conocerse muy bien cómo se elimina. Para favorecer la eliminación, si es una base o un ácido débil, a lo mejor podría modificarse la excreción, podría modificarse, perdón, el pH de la orina para facilitarse la excreción urinaria. Esa sería una manera de acelerar la excreción y sería una manera de contrarrestar la intoxicación. También algo de lo que hablábamos de las bases que van y se distribuyen al estómago y hacer estos lavados gástricos o acelerar el paso
por el tracto digestivo, ya sea induciendo vómito o la catarsis, un laxante, sería otra manera, pero sí va a depender del fármaco del que se trate. A veces se recurre a varias maniobras simultáneamente, maniobras farmacocinéticas que favorezcan la eliminación y maniobras farmacodinámicas que contrarresten la acción en el sitio de acción o incluso que produzcan efectos contrarios, aunque sea en otro sitio de acción. Si, por ejemplo, si se sobredosificó un hipoglucemiante y se le produjo una hipoglucemia al paciente, a lo mejor sería no solamente acelerar la eliminación de ese fármaco, sino contrarrestar por otro lado sus efectos, a lo mejor ahora administrar glucosa, ¿sí? Dar un tratamiento es muy integral, pero pues sí depende del ejemplo del fármaco de que hablemos. No sé si tengas algún ejemplo bueno, o no sé, o la respuesta ahorita te parece. Sí, doctora, no, Sí, todo muy todo bien. bien. Sí, después podemos ver a lo mejor algunos ejemplos de qué se hace en ciertas situaciones. Es más, podríamos, ahora que terminemos de ver ya ahorita esta farmacocinética, pudiéramos ver algunos ejemplos en el PLM de, de dosis, de farmacocinética en general, de algunos ejemplos de fármacos, y a lo mejor podríamos abordar algo de qué sucede en la intoxicación y cómo se da el tratamiento, que también viene un poco, pues es muy particular. Cada uno tiene su tratamiento en particular. Gracias, doctora. No, de nada. No sé, ¿alguna otra duda? ¿Cómo les pareció el artículo? ¿Se les hizo interesante o eran cosas repetitivas? Estuvo interesante. Sí, estaba interesante. Ay, perdón. Estuvo interesante. Sí. Sí, igual, a lo mejor pues ya más o menos lo pudieron entender y porque además lo relacionamos, no estaba difícil el artículo, pero ya también podemos relacionar pues lo que hemos visto durante las clases y lo que hemos aprendido en farmacocinética para entender mejor ese tipo de artículos. Sí, quizás después podemos incluso subirle un poco de nivel y leer ya algo más especializado, pero bueno, creo que pues son informativos y nos abren un poco el panorama de cómo lo que estamos viendo, pues sí tiene aplicación práctica, sí es importante conocerlo. Bueno, vamos a comenzar nada más a ver la presentación, ya también casi terminamos, pero sí son todavía algunos detalles que nos falta ver sobre la farmacocinética. Les comparto la presentación, que también en los artículos en los que hemos leído ya han hablado y han mencionado de alguna manera este tiempo de permanencia de los fármacos en el organismo, que esta gráfica también ya la hemos visto, cómo va variando la concentración del fármaco en sangre con respecto avanza el tiempo, y esto pues determina la cantidad de fármaco que hay en los diferentes tejidos y el tiempo que tarda en hacer su efecto desde que se administra hasta que llega a una concentración en la que alcanza, recuerdan, la ventana terapéutica, y el tiempo que permanece en esa concentración suficiente y luego empieza a decrecer hasta que ya no se nota un efecto terapéutico. Entonces, va variando la concentración en el plasma y también va variando la concentración en el organismo, muchas veces en la misma proporción. Y bueno, aquí tenemos todos los eventos farmacocinéticos desde su administración, se da el proceso de absorción,
hay una caída rápida cuando el fármaco pasa de los tejidos a los, más bien pasa de la circulación de sanguínea a los tejidos en este proceso de distribución y luego en el proceso de eliminación, que es el conjunto de la biotransformación y la excreción. Hay fármacos que se dice se eliminan por metabolismo hepático y es que ya se están convirtiendo a sustancias diferentes, ya se está eliminando completamente el fármaco, porque ya no es la sustancia que se administró originalmente. Y durante la excreción, pues también la salida del fármaco del organismo. Y pues recuerdan esto, pues se va monitoreando, puede irse monitoreando en diferentes tiempos por muestras de sangre y análisis de muestras de sangre en esos diferentes tiempos y puede seguir este comportamiento. Cada fármaco tiene una cinética de eliminación determinada. La cinética de eliminación estudia la velocidad con que los fármacos son eliminados. Y bueno, considerando la eliminación, la suma de la biotransformación y la suma de todas las vías de excreción, la vía renal, digestiva, pulmonar. Recuerdan, el fármaco y sus metabolitos van a tender a salir del organismo por la vía que puedan. Principalmente se excretan por vía renal, pero por cualquier otra vía, y la suma de todas esas vías va a ser la excreción y la eliminación, además va en la eliminación además va a participar la biotransformación. La cinética de eliminación puede ser de estos tres órdenes, hablamos de órdenes de eliminación. Primer orden, orden cero y una combinación de órdenes. En la cinética de eliminación de primer orden, aquí los fármacos se eliminan a una velocidad proporcional a la concentración de fármaco que hay en sangre o en el organismo. A mayor concentración exista dentro del organismo, la velocidad va a ser mayor, así como se ve aquí en la gráfica, en esta gráfica de la derecha. Sería la parte nada más, estamos aquí hablando ya de la eliminación, se eliminó de esta gráfica lo que corresponde a la absorción y a la distribución, y simplemente está graficada la eliminación. Si ven en esta parte, ¿sí se ve el cursor, que es lo que estoy señalando? Sí, maestra. Sí. Entonces, es el tiempo, es la gráfica del tiempo contra concentración. Y ven, esta parte de la gráfica está casi paralela al eje de la concentración. Entonces, en poco tiempo pasaron, si pensamos que estas son horas, a lo mejor en pocos minutos la concentración bajó rápidamente. Teníamos una alta concentración y bajó rápidamente. Entonces, a alta concentración, la velocidad de eliminación es rápida. Podríamos hablar de velocidad de eliminación, concentración por tiempo, concentración eliminada por tiempo, o cantidad de fármaco eliminada por tiempo. Y a medida que pasa el tiempo y que disminuye la concentración, la velocidad va disminuyendo. ¿Ven? La curva se está haciendo más acostada. Entonces aquí, cuando está en esta posición la curva, tenemos una alta velocidad, menor velocidad, y ya va hasta que llegamos va disminuyendo la velocidad. Y esta curva lo que representa es esa velocidad de eliminación. Entonces, mientras aquí tenemos una alta velocidad, aquí tenemos una muy baja velocidad. Sería concentración por tiempo, cambió rápidamente de concentración de una concentración a otra en un poco tiempo, y aquí, fíjense lo que pasa, en una hora cambió muy poco, es muy poca la diferencia que hay de aquí a aquí en cuanto a concentración en una hora, que de aquí a aquí, que a lo mejor son minutos. A ver, lo voy a explicar con este dibujo y ahorita me dicen si se entendió. Aquí es una analogía. Este es un pescador, tiene su caña de pescar,
Y esto representa a los sistemas de eliminación, la biotransformación y todos los sistemas de excreción. Este es el pescador con su caña de pescar. La velocidad con que pesque va a ser proporcional a la cantidad de peces. Si hay muchos peces, pues va a pescar más rápido, que los va a atrapar más rápido, y es lo que sucede aquí. Cuando hay mucho dentro del organismo, la velocidad de eliminación va a ser alta, porque es más fácil que pase por los sistemas de eliminación y entonces sea atrapado y sea eliminado. Aquí el pescador, esa va a ser su limitante, la limitante. Si hay pocos peces, pues va a tardar más en pescar, porque de aquí a que atrapa un pez con su anzuelo, que hay un estanque muy grande y los peces están muy dispersos, pues de aquí a que atrapa un pescado, un pez, y lo pesca, pues va a tardar más tiempo. Y es lo que sucedería en esta parte de la gráfica. Hay poca cantidad y va a tardar más tiempo en atrapar los sistemas de eliminación. La velocidad de eliminación es proporcional a la concentración del fármaco en plasma y en el organismo. Sí, la velocidad con que pesca es proporcional a la cantidad de peces que hay en este estanque. Si hay muchos peces, pesca rápido. Si hay pocos peces, pesca lento. Si hay mucho dentro del organismo, es eliminado rápidamente. Si hay poco, es eliminado lentamente. Entonces, los fármacos pueden comportarse de esta manera dentro del organismo y eliminarse como una cinética de primer orden. No sé si queda clara la cinética de primer orden. Sí. Sí. Bueno, en cambio, la cinética de orden cero, en este caso, la velocidad de eliminación es constante, independientemente de la concentración de fármaco en sangre. Aquí lo tenemos como una línea recta. Hay la misma diferencia en concentración aquí de 0 a 1, que de 1 a 2, que de 2 a 3. ¿Sí? Es la misma diferencia. La velocidad es constante, siempre es constante. Algunos fármacos se comportan de esta manera. Y aquí lo que sucede, si vemos la analogía con el pescador, es que en realidad hay un exceso de peces. Entonces, el pescador aquí la limitante va a ser el sistema de eliminación, el sistema de pesca. El pescador solo tiene un anzuelo. Entonces, la velocidad con que pesque va a ser más bien dependiente de su capacidad, qué tan rápido lance el anzuelo, porque los peces van a estar ahí y van a picar rápidamente, pero sí va a ser dependiendo, a lo mejor le tiene que poner una carnada, una lombriz, lanzarlo, enrollar el anzuelo y quitar ese pez y volver a hacer lo mismo. Ese va a ser su limitante. Entonces su velocidad máxima va a ser dependiendo de eso. Y aquí sí hay una infinidad de peces, de eso no depende. Igual en el organismo hay una cantidad exagerada de fármaco que satura los sistemas de eliminación. Entonces, los sistemas de eliminación están trabajando aquí a su máxima capacidad, por eso la velocidad es máxima, es constante, es máxima. La velocidad es constante independientemente de la concentración de fármaco en sangre y los sistemas de eliminación están saturados en cuanto a que, por ejemplo, si son sistemas de un sistema enzimático, pues las enzimas trabajan a una máxima velocidad, o un sistema de transporte activo, pues también hay una máxima velocidad. Eso es lo que sucede en esta cinética de orden cero. Algunos, y muchas veces lo que sucede, por ejemplo, en una sobredosificación, vamos a tener una saturación de los sistemas y una cinética de eliminación de primer orden donde la velocidad es constante, dejan de estar saturados los sistemas de eliminación y entonces se convierte en primer orden. Y aquí tenemos una combinación de
cinéticas de eliminación, una cinética combinada. Con algunos fármacos, igual que con el alcohol que está aquí en el ejemplo, sucede a la dosis terapéutica, a la dosis que se administren, va a suceder esto. Se van a saturar los sistemas y entonces vamos a tener este orden cero. Para algunos fármacos así sucede. Sí. Por ejemplo, este tipo de relación combinada se podría ver en las vía parenteral intravenosa o como en qué tipo de Sí, fármacos. independientemente, algunos fármacos, por ejemplo, algunos fármacos que solamente utilizan un sistema de eliminación, que solamente se eliminaran a lo mejor por un sistema de transporte activo, para que, y eso, a ver, pensemos en las nefronas, y solamente se eliminan por secreción tubular, y entonces tienen que llegar a las nefronas y eliminarse. Como hay una gran cantidad independientemente de la vía de administración, como hay una cantidad, se tuvo que administrar esa cantidad en el organismo para producir el efecto terapéutico, pero se tiene que eliminar únicamente por ese sistema. El sistema se satura porque solamente está ocupando ese sistema de transporte, ese sistema de secreción, transporte activo, solamente utiliza un sistema, y esos sistemas, cuando utilizan un sistema de transporte activo para su eliminación es más fácil que se saturen. Ocurre con varios fármacos, aquí el ejemplo del alcohol, porque aunque utiliza diferentes sistemas de transporte, todos los sistemas los satura, sobre todo si consumimos una cantidad excesiva de alcohol. Entonces se produce esto, déjenme ver, creo que no traigo ejemplos, no les debo ejemplos de fármacos que presenten este sistema de saturación, pero sí, ahorita nos quedamos con esta idea de que algunos fármacos primero, y sobre todo, bueno, algunos en dosis terapéuticas, pero sobre todo si se administran a dosis excesivas, se van a saturar los sistemas de excreción. Y entonces van a seguir primero un orden cero y ya después sí será proporcional a la concentración y se seguirá un orden de magnitud 1. Pero sí, para ejemplos les debo los ejemplos. Ahorita no sé si queda clara la idea. Sí, muchas gracias. Sí. Bueno, vamos a dejarle por hoy hasta aquí. Y mañana continuamos con esto, ya casi para terminar con la unidad, mañana la terminamos. Entonces, no sé si tengan algún otro comentario o duda. Si no, pues nos vemos mañana. Gracias, doctora.